Bueno, la noticia de último momento tiene que ver con un escándalo denunciado esto por el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Estoy hablando de Rogelio Frigerio, mandatario en primera gestión. El día de ayer en su Facebook, en sus redes sociales concretamente, hizo una gravísima denuncia. En este caso, Rogelio Frigerio contó que fueron hallados varios dispositivos presuntamente de espionaje instalados justamente en su oficina. Bueno, no son microchips como estás viendo, ¿no? Digo, es llamativo, muy llamativo, que el gobernador de Entre Ríos se haya, no él, imagino, supongo, intuyo, debe haber sido su seguridad, hayan encontrado estos dispositivos, chicos. Digo, no se trabaja de esta manera en el espionaje realmente internacional. Es muy raro que estos dispositivos tan grandes, digo, te diría hasta arcaicos en algún punto, no hayan sido divisados hace 2 años, ¿no? Va ya de gestión el gobernador, claro, asumió el 10 de diciembre del 2023. Estamos en enero de 2026, si es que están instalados desde aquella época. Hay una investigación abierta que, por supuesto, ha comenzado el mismo momento en el que fue hallado estos artefactos. Son 3 los dispositivos que habrían empleado para monitorear su actividad dentro de la dependencia oficial. En su cuenta de Facebook o de X, el gobernador dijo: hoy encontramos 3 dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes. Es lo que anunció Rogelio Frigerio en un mensaje en sus redes. En Entre Ríos, dice el gobernador, se terminaron las prácticas oscuras del pasado, 3 años después de su asunción. ¿A quién le echamos la culpa? Digo, con todo respeto, señor gobernador, prácticas oscuras del pasado. Hay algo que no termino mucho de entender. Como yo no entiendo nada de la vida, tengo a uno de los mejores periodistas de la provincia de Entre Ríos, es conductor del noticiero de Canal 9 Litoral, estoy hablando de mi amigo Fernando Míguez, que va a poder explicarme un poco mejor qué fue lo que sucedió con esta sorpresa hallada entonces en el despacho del gobernador de la provincia de Entre Ríos. Fernando, querido, ¿cómo andás? Bienvenido, buen día y gracias por atenderme. Hola Pablo, buen día, un placer para mí estar con vos ahí en el programa. Gracias, Fernandito. Fernando, a ver, no entiendo. Casi 3 años de gobierno, 2 años y medio, 2 años y mes. Explícame, ¿cómo después de tanto tiempo con uno de los ministros de seguridad, lo digo, Néstor Roncaglia, más eficientes que hemos tenido como jefe de la policía en épocas del macrismo, hoy instalado en Entre Ríos, insisto, ministro de Seguridad, con una policía, por lo que vemos en los informes, bastante preparada, 2 años después se dan cuenta de hallar estos dispositivos que, insisto, no son chips o microchips de computadoras como se usa en el espionaje ruso, si querés, que vemos en las películas. Son tremendos socotrocos, decimos en Entre Ríos habitualmente. Sí, tal cual. Mira, por lo que se pudo conocer, que en realidad es poco, hubo una información oficial que se ha dado a conocer en el día de ayer, no hay más precisiones, sí ha trascendido alguna que otra información que ahora voy a dar cuenta, pero estos equipos que son CCTV, es circuito cerrado de televisión,
para que la gente se sitúe, estamos hablando de equipamientos que probablemente tengan este tipo de equipamientos, se utilizaban hace 7 años atrás. Hoy con el avance de la tecnología, si se quiere hacer algo de escucha o de espionaje, hay equipamientos obviamente mucho más avanzados. De hecho, algunos especialistas hablan que este tipo de equipamientos no son justamente para hacer espionajes. Sin duda es un hecho grave, a todas luces es muy grave, pero para un poco entender el equipamiento del cual ha sido encontrado, y estaba oculto detrás o dentro de unos sensores de movimientos del sistema de alarmas, porque además todo lo que es casa de gobierno, todos los pasillos, incluso el ascensor, todo el sector obviamente tiene cámaras internas para seguridad, esto es lógico, pero lo que no se preveía, no se sabía o no se percataba es que estos equipamientos estaban dentro del despacho del gobernador, dentro del despacho del secretario general de gobierno, Colelo, y también, según lo que ha trascendido, había un equipamiento de estas características en el sector de los ascensores. Es un circuito, un sistema, por lo que han mencionado algunos entendedores de sistemas informáticos de estas características, de cableado. O sea, no es que pueda transmitir a distancia la imagen y el audio. Y además se puede monitorear en una computadora donde el cable sigue hasta ahí, y desde esa computadora poder almacenar. O sea que, para sintetizar, esto implicaría que si se hace un seguimiento de todo lo que ha sido esta conexión, se va a dar con la computadora y con el IP de esta máquina que tiene que haber estado grabando este material. Bien lo decías vos, Néstor Roncaglia, ex titular de la Policía Federal, llama un poco la atención que a más de 2 años de gestión no se haya hecho un barrido o Pero claro. una inspección de los distintos elementos que están dentro de estos despachos para determinar si realmente había algún mecanismo. Lo que sí ha generado un poco de ruido, o de ruido político, digo, la expresión del gobernador, porque dejaría entrever, no lo dice, pero dejaría entrever como que las prácticas oscuras, siempre hablando esto de las gestiones anteriores. Entonces deja un manto de sospecha sobre las gestiones anteriores. Hace un par de días estuvo reunido el gobernador actual con el ex gobernador y actual diputado nacional, Bordet. Gustavo Bordet, que estaría muy bueno poder consultarle a ver qué opina de esto. Claro. Porque, bueno, deja un manto de sospecha también a las gestiones anteriores. Pero estuvieron reunidos, y de esta reunión trascendió que se avanzaría, y esto lo digo hipotéticamente porque son solo trascendidos, en una reforma constitucional en la provincia de Entre Ríos. De hecho, hay algunas expresiones de algunos funcionarios provinciales. Pero, a ver, para sintetizar, equipamientos viejos, sin una inspección del lugar durante estos 2 años. Esto implica que el ministro de Seguridad, un hombre dirigiendo las fuerzas federales en la gestión de Macri, se le pasa un poco toda esta situación, queda mal parado, también atendería el Pero es Ministerio de que, Gobierno Fernando, ante esta automáticamente situación. pasa lo que vos decís. Digo, ¿cómo 2 años después de una gestión encontrás insisto con lo mismo, 2 terribles dispositivos, aunque te hayan parecido que eran para espantar mosquitos, ¿no? Digo, el cuerpo de investigadores de la policía de la provincia, el servicio de, no sé si tendrán inteligencia o no, de la provincia, digo, tienen que analizarlo. No se les Sí, puede pasó la escapar seguridad del esto. gobernador. Claro, pero Pasó la sobre seguridad del gobernador, todo, ni más ni menos. exacto, sobre todo con... yo revalido la figura, cuando ha sido jefe de la Policía Federal, debo decirlo, el actual ministro de Seguridad de la provincia ha tenido absoluta disponibilidad, disposición para hablar con los periodistas, hemos hablado muchas veces Sí, lo hace. con él, pero me suena raro todo esto. Digo, y un día antes se conoce esta situación de una presencia importante para la provincia de Entre Ríos, como la es la del ministro de Interior, ¿no? Diego Santini, que en menos de 2 meses ya fue justamente 2 veces a la provincia. Es todo muy raro. Es todo muy Sí, raro. a ver, no dudamos que el hecho ha ocurrido, lo que sí Claro que no. deja a Bueno, la vista algunas fallas en el tema de seguridad. Y, a ver, una primera evaluación que hace el gobernador, no vamos a dar un paso atrás en torno, bueno, a las políticas que está implementando,
está muy bien, son sus políticas Claro. de desarrollo para la provincia de Ríos, pero cuando deja entrever de tiempos oscuros, genera un poco de ruido este tipo de expresiones en lo político acá en la provincia de Entre Ríos. Y otro dato no menor, ayer había una inauguración de un espacio público en la ciudad de Paraná, y quien estaba allí era la intendenta de Paraná, Rosario Romero, que fue durante muchos años ministra de Gobierno. Y en la expresión, cuando se le pregunta, bueno, intendenta, usted vio la información, encontraron dispositivos, ella dice que repudiaba obviamente esto, que era antidemocrático, pero a la vez también mencionó que siendo ministra de Gobierno habían tenido situaciones de estas características y habían logrado destrabar o limitar este tipo de situaciones. Así dejó como de entrever que, no lo dijo claramente, pero dejó entrever como que esto ya venía ocurriendo en otras gestiones y que ella como ministra lo había logrado detectar y frenar. Es un dato también que suma a todo este escándalo que se ha generado por el espionaje ilegal a un gobernador de la provincia de Fíjate Ríos. lo que me planteás. Rosario Romero, como decías vos, actual intendenta de Paraná, ministra de Gobierno, digo, habría pasado o ocurrido no solo en Entre Ríos, sino en varias provincias. Y yo no sé si está bueno difundir esto, ¿no? No lo han hecho ellos porque, bueno, muestra una debilidad política, si querés, en algún punto, de decir, che, no estamos haciendo bien las cosas porque 2 años después de iniciado mi gobierno me doy cuenta de que hallaron dispositivos de espía o de espionaje. Digo, no sé, bueno, me suena rarísimo, Fernando. Se pueden sacar 1000 conjeturas. Lo cierto es que el gobernador está seguro de esto, va a iniciar justamente una investigación interna. Esto también es llamativo, ¿no? Principal, una investigación interna, porque yo imagino que al área del gobernador, el piso donde está el gobernador, la casa de gobierno, no debe entrar cualquiera fácilmente, ¿no? Y te digo algo más como para ir redondeando un poco todo esto, ¿no? Equipamiento muy obsoleto o viejo, Claro. escondido detrás de unos sensores de movimiento. Eso implica que alguien tuvo que entrar en algún momento. Hay cámaras de seguridad, está todo esto registrado, el movimiento interno de los despachos de los gobernadores, los despachos de los secretarios de gobierno, los pasillos, o sea, tranquilamente esto se puede resolver. La causa quedó en manos de Santiago Alfieri, un fiscal en lo penal de la ciudad de Paraná, que comienza a investigar en el contexto también de una feria judicial que imaginamos activará un poco la investigación y los peritajes en torno a esta grave denuncia. Pero en principio, bueno, está esta situación que generó, digamos, obviamente trascendencia también nacional, porque estamos hablando de un exministro de la Nación, en una gestión también nacional donde hubo muchas denuncias de escuchas ilegales. Bueno, pareciese que tanto Frigerio Colelo, que también fue exfuncionario nacional, y Roncaglia saben muy bien de lo que es la gravedad de este tipo de situaciones y obviamente por eso también se entiende la denuncia penal que han efectuado. Seguramente. Fer, querido, te agradezco por este adelanto. Realmente es increíble, insisto, que esto haya ocurrido a 2 años y un poquito más de iniciado el mandato de un gobernador. Muy bien lo explicó el dirigente Marcelo Casareto, ex diputado nacional de Entre Ríos, que en un toquecito vamos a hablar con él porque, es llamativo. Por lo menos es llamativo. Uno lo mira por arriba, los vecinos, los votantes lo escuchan por arriba y quedan impactados. Cuando empezás a hurgar un poquito, bueno, empiezan a salir otro tipo de conclusiones. Fer, amigo, te mando un abrazo enorme y como siempre, muchísimas gracias por tu disposición. El agradecido soy yo, un abrazo gigante. Que sigas muy bien. Fernando Míguez, periodista, conductor del noticiero de Canal 9 Litoral, nos daba este adelanto. Antes de ir a charlar con Marcelo Casareto, nos damos una vueltita rápida por los diarios principales de la provincia de Entre Ríos para, un poco reflejar lo que han publicado los matutinos. Por ejemplo, el Heraldo de Concordia, en su tapa principal, muestra este dispositivo que yo insisto, es hasta
hasta una pieza de museo arqueológico, ¿no? Si querés llamarlo de esta manera. Porque denuncia el gobernador el hallazgo de micrófonos y cámaras ocultas en oficinas oficiales e incluso en su propio despacho, los dispositivos de espionaje. Mamita querida, si llega a ver esto Vladimir Putin, dice, muchachos, se quedaron en el siglo XIV. Fueron detectados tras alertas internas por la difusión de conversaciones privadas y confirmadas por personal especializado de la Policía Provincial. Che, a ver, yo con mi hijo hago el chiste de te voy a grabar una conversación, pongo el microfonito de WhatsApp, doy vuelta al teléfono y se graba, No hay que comprar esto en el Museo de la Plata. Vamos a otro título. Este era el diario de Concordia. Después vamos a seguir a profundizar quizás en las portadas general, pero lo tengo a Marcelo Casareto, al que quiero también contarle quizás las portadas de los diarios de la provincia. El diario 1 de Paraná, concretamente. Frigerio denunció espionaje en oficinas de la gobernación. El procedimiento fue realizado por la policía de Entre Ríos. El mandatario dijo que se encontraron dispositivos de grabación de audio y video. Hizo una presentación judicial y se abrió un proceso administrativo interno. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian, aseguró en una publicación en las redes sociales. Casualmente habla tanto de libertad que hoy, casualmente, llega por segunda vez en 2 meses el ministro de Interior, Santilli, Diego Santilli. Es la tapa del diario 1. Mostrame el diario El Argentino, de Gualeguaychú, donde creo que también lo dice, abajo. A ver, bueno, después vamos a hablar de esta tragedia brutal en la Ruta 20, en la zona del departamento de Gualeguaychú. El diario El Argentino alarma en el gobierno provincial. Frigerio denunció 3 dispositivos de espionajes en oficinas oficiales. Títulos grandilocuentes, con aparatos del año del ñaupa, decía mi abuelita, que la tengo muy presente. No sé qué opinará Marcelo Casareto. Sí sé lo que opina. Mirá el X que escribió el ex diputado nacional, que, bueno, tiene una mirada poco crítica, un poco crítica por decir, no poco crítica, un poco crítica a esta denuncia. A ver, ¿cómo decirlo? Tan importante para la provincia ha sido esta denuncia del gobernador que el propio Casareto empieza a desmenuzar esta denuncia y termina siendo, te digo, ya casi una tomada de pelo del gobierno de la provincia, ¿no? Nosotros repudiamos siempre, dice Casareto, las escuchas ilegales y el espionaje. Desde el peronismo, chicos, por favor, dejamos acá. A ver, ahí está, más arriba, por favor, desde arriba. Repudiamos siempre las escuchas ilegales y el espionaje. Desde el peronismo condenamos esas prácticas, pero también condenamos las expresiones de Frigerio pretendiendo instalar un relato negativo contra las gestiones anteriores peronistas para justificar el fracaso de su gestión. Entrando en su 3er año, y lo dice grande, de gobierno, habrá escaneado y controlado varias veces su despacho. Y sí, y las áreas sensibles del gobierno. O sería muy negligente su ministro de gobierno o el de seguridad, recordamos, el ministro de seguridad Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal en el gobierno de Macri, con 4 viajes de capacitación en la materia a China. En Casa de Gobierno hay guardias permanentes y cámaras en distintos lugares que permitirán observar cuándo supuestamente se instalaron esos dispositivos. Casareto, yo le voy a decir algo. Me siento en la película de espionaje más atractiva de Netflix, con este caso. ¿Cómo anda? Buen día, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Un gran saludo para todos ustedes. Sí, muy preocupados por esta situación que denuncia el gobernador. Claramente, desde el peronismo repudiamos siempre todo este tipo de prácticas de espionaje, de escuchas ilegales, y eso ha sido una práctica permanente de nuestra parte. Ahora, indudablemente, más allá de la veracidad de este hecho que investigará la justicia, el propio gobernador, su secretario general de la gobernación y demás salieron con una catarata de declaraciones
hablando del pasado, de las gestiones anteriores, y tal como vos recién leías, ellos están entrando en su tercer año de gobierno. Una gestión nueva que ingresa, convoca a su gente especialista en materia de seguridad y dice, bueno, escaneame esto, a ver si hay algún problema. Y por lo que uno conoce, los funcionarios importantes lo hacen cada 2 o 3 meses, repasando las áreas sensibles del gobierno. Igualmente eso no se ha hecho. Ellos pretenden instalar un relato como que están asumiendo hoy, ¿no? Ya están en su tercer año de gobierno y la verdad es que plantear un tema de relevancia nacional con tantos problemas que tiene la Argentina me parece demasiado. Yo creo que acá ni Frigerio ni Colelo han sido solidarios con la gente que están despidiendo acá en Entre Ríos, con los salarios de los trabajadores y de los jubilados que están recortando. Y ellos pretenden la solidaridad de todo el mundo acerca de esto, que es lo que pasa. Claramente, más adelante yo reflejo que el espionaje ilegal fue una práctica que instrumentó Mauricio Macri en la Aparte, Argentina. claro. Lo Claro. hizo cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Sí, Aires, con el Fino Palacio y exacto. demás, que investigaban hasta la hermana, los cuñados y demás. Lo hizo cuando fue presidente de la Nación, espiando a dirigentes opositores, espiando a movimientos sociales Bueno, a como los familiares de Lara San Juan, Marcelo. de Lara San Juan, exactamente, a uno de los propios funcionarios. Hoy vienen Adorni y Santilli acá a Entre Ríos. Ah, van Le los pueden dos. preguntar. Ah, pensé que iba solo Santilli. No sabía que iba Dorni también. Bueno, le pueden preguntar a Santilli, que fue espiado por el gobierno de Macri, Sí, a la mujer. la vicejefe de gabinete de la ciudad, como también lo espiaban a Horacio Rodríguez Larreta, que era el jefe de gobierno. A Vidal Y también. A María Eugenia Vidal. cuando eso ocurría, Frigerio y Colelo eran funcionarios, primero en el gobierno de Cava, y después Frigerio era ministro del Interior de Macri, Sí. cuando lo espiaban a Santilli. Y el ministro de Seguridad Roncaglia era el jefe de la Policía Federal. O sea que en ese momento, cuando el aparato de inteligencia y la fuerza de seguridad estaban en manos de Macri, Frigerio era el ministro del Interior. Y nunca lo escuché ser solidario con los que eran espiados, con los que eran escuchados. Y ahora habla como si ellos estuvieran en la oposición. Y ellos son el poder. En este momento, entre Milei y Frigerio, manejan toda la fuerza de seguridad del Estado Nacional y del Estado Provincial, manejan todos los organismos de inteligencia. Ellos son los que nos tienen que cuidar a nosotros, a vos como ciudadano, al operador del medio, a mí, a todos los que estamos en el llano y que necesitamos que el Estado nos brinde seguridad. Ahora, ellos ni siquiera pueden garantizar la seguridad para el gobernador de la provincia. ¿Cómo van a garantizar del resto? Entonces, evidentemente, en esto hay un montón de cosas que no quedan muy claras. Si hay espionaje, lo repudiamos, pero lo que también repudiamos es la manera de gobernar de Milei, de Frigerio, y que justo esto se da en la previa de este encuentro, donde promueven la reforma laboral para recortar derechos de los trabajadores. Que me trajo nombres y situaciones que la gente un poco se olvida, no se acordaba. No me acordaba del Fino Palacios, ¿no? Por ejemplo, estos nombres que fueron clave en la gestión de Macri en la ciudad con el tema de escuchas y demás. Es interesante lo que contabas también, Marcelo, respecto de la miserabilidad de los sueldos, la gran cantidad de problemas que hay en la provincia. Una de las tapas de los diarios, creo que en la tapa del diario 1 está reflejada la situación en Concepción del Uruguay, con la no asistencia del gobierno provincial, con una avícola. Una de las producciones más importantes de la provincia de Entre Ríos tiene que ver justamente con el sector avícola. Insisto, los docentes que siguen cobrando mal, creo que la policía también está cobrando mal, la cantidad de despedidos que hay. Esta llegada hoy de Adorni y de Santilli
Y esta situación que se da con estos instrumentos absolutamente arcaicos, bueno, todo es un combo más para discutir en redes sociales que una realidad, en mi visión, de la situación. Obviamente que todo el mundo debe repudiar el espionaje ilegal. No me suena. La verdad me suena más a show mediático o show digital que una realidad concreta, ¿no? Digo, no me lo imagino a Bordet en esta situación diciendo pongan micrófonos y demás, y sobre todo de ese tamaño que son tan visibles. Así como decía vos recién, apenas entras a la oficina te tenés que topar con eso, ¿no? Digo, en la primer rastreo que se tiene que hacer en un lugar donde va a ocupar la figura más importante de la provincia, como el gobernador, hallar estos elementos 2 años después suena realmente a cargada. Sí, yo te quiero agregar que la Casa de Gobierno es la sede del gobierno, pero en realidad el gobernador Frigerio, a veces lo ves en la foto de la gobernación, da audiencias en la Casa de Gobierno, muy pocas. Ajá. Después da audiencias en el centro de convenciones, que está como a 15 cuadras de ahí. Y después da audiencias en el Mirador Tech, un lugar que sería para los emprendedores tecnológicos y demás. O sea que si alguien quisiera escucharlo, tendría que ponerle el micrófono en distintos lugares. Claro. Después está muchos días a la semana en Buenos Aires. Así que da muchas audiencias en calle Filpacha, en la Casa de Entre Ríos. Claro. También hay que revisar ahí si no eran escaneados. Claro. Y después el gobernador Figueroa tomó unas vacaciones largas. Se fue el 20 de diciembre y reapareció acá el 14 de enero, después de haber estado en España, en Alemania y en Punta del Este. Así que si alguien lo tenía que escuchar, tendría que haberle puesto micrófono en España, en Alemania, en Punta del Este también. Te lo digo esto, que puede ser como nota de color, pero te lo digo para que se entienda que es un gobernador que no vive en Entre Ríos, su mujer no vive en Entre Ríos, sus hijos no viven en Entre Ríos, viven todos en Buenos Aires. Él vivió siempre en Buenos Aires y, ¿te acuerdas? Fue presidente del Banco Ciudad con Sí, Macri sí. en Buenos Aires, fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura porteña, después fue ministro de Interior, o sea, nunca vivió acá en Entre Ríos. O sea que poner los micrófonos en un lugar X que sería importante, como el de la Casa de Gobierno, en el caso del Frigerio es muy relativo. O sea, si no ha visto jugar al tenis un lunes a las 10 de la mañana en Cava, en el Vila Racket, o sea, para que tengas una idea. O sea, es bastante poca contracción de trabajo. El gobernador se lo nota muy ausente y siempre de vacaciones. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, él es oriundo, siempre dijo de Villa Paranacito, allí ruta 12, 100 kilómetros 135. Bueno, no solo nunca vivió, sino que mucha gente no lo recuerda. No fue a la escuela primaria, no fue a la secundaria, digamos, siempre vivió en Buenos Aires, fue a la Universidad de Buenos Aires, siempre trabajó en Buenos Aires. Es más, si vos mirás el gobernador, nunca fue socio de un club acá en Entre Ríos. Nunca fue a una escuela pública, ni él, ni su mujer, ni sus hijos. Nunca fue a un hospital, un centro de salud. O sea, no tiene ningún anclaje acá en Entre Ríos. Entonces, él que maneja el poder, él que maneja la fuerza de seguridad y la fuerza de inteligencia, se victimiza. Entonces, ¿qué quedaría para nosotros? Estando en el llano, vos podés decir, estamos sujetos a estas maniobras de estos oscuras fuerzas de seguridad o de inteligencia, tal cual lo está diciendo. Sí. Pero sí quiero destacar unas cosas que vos decías recién. Acá en Entre Ríos, los sueldos de los empleados públicos están congelados desde julio del año pasado. Ya van 7 meses de congelamiento total, en el cual hubo una inflación del 16,1%. O sea que esta es la pérdida salarial del empleo público, del policía, del servicio penitenciario, bueno, de los médicos, de los enfermeros, de todo lo que es el personal de salud en hospitales y centros de salud. Además, desde el inicio de la gestión, hace 2 años y piquito, se acumula un 36% de caída. O sea, a la caída de estos últimos meses hay que sumarle la de los meses anteriores. Esta es la realidad que hay hoy. En diciembre no se renovaron contratos,
por ejemplo, el Registro Único de la Verdad, que sigue todas las causas de lesa humanidad en contra de los ex represores. O sea, de 6 trabajadores del área echaron a 4, para que vos tengas una idea, y así ocurrió en otros lugares de la provincia de Entre Ríos. Entonces, hoy en el sector público ocurre esto. En el sector privado, como vos decías, Granja Tres Arroyos es un frigorífico avícola que tiene una de las plantas en Concepción del Uruguay. En este momento está paralizada una planta donde trabajan 700 trabajadores porque le deben parte del sueldo de diciembre al medio dominante. Y por supuesto el gobernador no viaja a Uruguay, no se reúne con los empresarios, no recibe a los dirigentes sindicales y mientras tanto hace este show en el cual pretende victimizarse sin ocuparse de los problemas reales de los entrerrianos. Marcelo, vamos a volver a conectarnos, si te parece, la semana que viene para hablar un poco más también de la actualidad nacional, de lo que está sucediendo en distintas áreas, en la economía, en la salud, bueno, en todo lo que se ha convertido este país que venía con una cuestión muy complicada, que la única victoria que celebra el gobierno es la inflación. Todos sabemos cómo se frena la inflación, no es algo mágico como intenta instalar el gobierno, pero hay muchas áreas afectadas. Lo decíamos recién, los sueldos, la producción en Entre Ríos. Bueno, ustedes saben, yo participo activamente en el carnaval de Gualeguaychú, las tribunas casi vacías, digo, lo que preocupa mucho también al sector turístico, así que me interesaría hablar también de la coyuntura económica y social en la provincia en los próximos días, si te parece, nos volvemos a conectar. Ningún problema, yo no tengo ningún cargo público, no tengo ningún cargo partidario, pero sí conozco Entre Ríos y sigo todos los días la situación política, económica y social, así que cuando quiera seguimos. Te mando un abrazo enorme, Marcelo Casareto, ex diputado nacional, dirigente peronista allí en la provincia de Entre Ríos. Con este tema que, bueno, al menos es llamativo. El socotroco le vamos a poner nosotros, o los socotrocos que hallaron en el despacho del gobernador Rogelio Frigerio.